voy a compartir acerca de un tema que me gusta mucho, que es Android. Actualmente estoy en el programa de Google Developer Experts. Es un reconocimiento que Google brinda a personas que conocen de un producto y que además se interesan en que otros conozcan acerca de este producto. Y trabajo en la Universidad Galileo, como mencionó Juan Pablo al inicio. Vamos a hablar de inyección de dependencias en Android. Voy a intentar cubrir en la mitad conceptos generales de inyección de dependencias y en la siguiente parte, cómo se implementa esto en Android. Entonces, para empezar, esto me gusta resumirlo como el principio de Hollywood. Y no es una idea mía, sino lo he leído en varios lugares. Y es que es común escuchar esto en el medio artístico cuando dicen, no nos llames, nosotros te llamamos a ti. Más o menos eso resume la inyección de dependencias y vamos a ver a través de un par de slides cómo cubrimos este concepto, que es algo interesante y se me hace como un término muy pomposo para un concepto simple. Creo que es algo que deberían conocer los desarrolladores en su mayoría, aunque decidan no usarlo. Me refiero con esto a que no necesariamente va a ser una bala de plata la inyección de dependencias, no necesariamente va a solucionar nuestra vida por completo, pero tenemos que tener el criterio de poder elegir si usarla o no, y por lo tanto tenemos que conocerla. Bueno, para empezar, ¿qué es una dependencia? Porque vamos a hablar de inyección de dependencias, pero creo que sería una buena idea primero definir a qué nos referimos con una dependencia. Y lo quiero hacer a través de un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si tenemos un API al que vamos a acceder, usualmente vamos a necesitar de hacer una petición HTTP al backend desde el cliente y el resultado que obtenemos lo vamos a tener que deserializar o hacer algún tipo de procesamiento. En general, pues vamos a tener tal vez algún API JSON, vamos a procesar esos datos, construir objetos, etcétera. Es decir, en el momento en que yo hago una requisición al backend, estoy accediendo a la API, pero tengo claramente una dependencia. Es decir, yo no puedo hacer esta petición al backend si no tengo un componente que realice la conexión HTTP y otro componente que haga la deserialización o un tipo de procesamiento de los datos. Entonces, mi acceso al backend o REST API, como le queramos llamar, depende de un módulo que haga la petición HTTP y de otro módulo que deserialice la información. Entonces, aquí podemos visualizar, digamos, en un lenguaje orientado a objetos, los objetos como servicios. Digamos que tengo un objeto que es mi REST API, un objeto que es mi HTTP para a realizar la petición y otro objeto que es mi procesador de JSON. Entonces, yo puedo ver todos estos objetos como servicios y entonces, para poder hacer la petición, el servicio de API requiere del de HTTP y requiere del de deserialización. Entonces, con esto puedo empezar a elaborar una gráfica, un grafo que tiene las dependencias definidas. Y la verdad es que la inyección de dependencias está presente en la mayoría del software, a menos que estemos escribiendo un hola mundo o algo que sea realmente muy simple, es altamente probable que nuestro software tenga presente la inyección de dependencias, o por lo menos que tengamos algún tipo de dependencias dentro de él. Por ejemplo, si yo digo que X depende de Y, voy a decir esto porque si hay algún cambio en Y, X se va a ver afectado y X no puede funcionar por completo a menos que Y cumpla las funciones que se esperan de este objeto. Esto se puede dar por asociación, por extensión, en general, porque al modularizar el código, tengo este tipo de dependencias. Si nos vamos ya un poco más al detalle del código, esto es Java, les había comentado que iba a platicar un poco de Android, entonces yo puedo definir una clase X que tiene una dependencia de Y e instanciar en el constructor esta dependencia. Esto tiene varios problemas. Entre ellos, uno muy notorio es que cuando voy a hacer testing, como la instancia está dentro del constructor, no puedo reemplazarlo por un mock. Digamos, si yo quisiera probar únicamente X sin probar Y, como estoy construyéndolo
instanciándolo dentro del constructor, simplemente no puedo reemplazarlo por un mock. Entonces, aquí es donde la inyección de dependencias se vuelve útil y con inyección de dependencias luce algo así. Entonces, Y lo recibo en el constructor y únicamente, lo recibo como un parámetro en el constructor y únicamente asigno. Alguien más va a proveer esta dependencia. Por el momento no nos preocupa tanto quién la va a proveer, sino que simplemente existe y entonces yo estoy inyectándola y si quisiera hacer testing de esto sin ningún problema puedo reemplazarlo por un mock y hacer una prueba unitaria. Esta es una inyección de dependencia en el constructor. También se podría hacer en un método con un setter. Puedo hacer, por ejemplo, un set Y y ahí le asigno el valor. O incluso podría hacerlo con una interfaz de la que implemente X. Y en esa interfaz defino cuáles son las dependencias y un método para recibirlas. De cualquier forma, así es como voy a tener acceso a mis dependencias. O sea, sin inyección de dependencias, con inyección de dependencias. Así de fácil. Entonces, ¿por qué habría de hacer esto? En general, estoy compartiendo estas dependencias. Por ejemplo, en Android trabajamos mucho con el contexto y dependemos del contexto para diferentes cosas. El constructor por defecto de una vista recibe un objeto de contexto. Entonces, si han en algún momento instanciado una vista en código, enviándolo en contexto, ahí están inyectando una dependencia. Esto nos permite la flexibilidad de que, a pesar de que la vista es parte del framework y que el contexto también es parte del framework de Android, yo puedo configurar y hacer un envoltorio, un wrapper alrededor de este contexto para poder configurar de forma externa, podría ser una vista. Adicional a esto, me permite desacoplar, escribir un código que sea más legible y en el futuro, si aún no lo tengo planificado, hacer testing. Todo esto son beneficios que nos aporta la inyección de dependencias, pero por otro lado, va a aumentar la complejidad en diferentes niveles. Por ejemplo, con lo que habíamos platicado al inicio de recibir en el constructor como un parámetro, a la hora de leer el código, yo no únicamente voy a ver una clase, sino tengo que ir a ver una segunda de donde está instanciándose ese objeto. Y si esto lo colocamos en el contexto de una aplicación grande, la complejidad aumenta, se mueve del lugar, ya no está únicamente en una sola clase, sino en los vínculos que existen entre estas diferentes clases. Y además, cuando estoy leyendo el código, hacer como el vínculo entre uno y otro objeto requiere más trabajo. Y además, suena irónico, pero como es complicado hacer esta inyección de dependencias en un proyecto más grande, usualmente utilizo un framework, un inyector que haga el trabajo por mí. Por lo tanto, paso a depender del framework. Suena un poquito irónico, pero tiende a pasar bastante. Entonces, con esto ya tienen una visión general de beneficios que podría tener y por qué no debería hacerlo. Y básicamente eso es inyección de dependencias en un par de minutos. Sin embargo, vale la pena discutir otros conceptos, además de ver un ejemplo concreto de cómo lo implementamos en Android. Entonces, quiero que platicamos de otros dos conceptos que, aunque no son sinónimos de inyección de dependencia, están bastante relacionados. El primero de ellos es inversión de control. En inglés, Inversion of Control o IOC. Lo que este patrón de diseño nos trata de comunicar es que vamos a tener a nuestro código como un actor secundario y va a haber un framework que va a ser el actor principal y nos va a ceder control únicamente en cierto momento. Es decir, cuando yo estoy escribiendo código específico para una aplicación, yo no decido en qué momento se va a ejecutar, sino alguien más, el framework en este caso, me cede el control y entonces mi programa ya se ejecuta. El término de inversión de control tiene varios escenarios y la inyección de dependencias es uno de estos. Es decir, la inyección de dependencias es un caso específico de la inversión de control. Y si lo pensamos como a grandes rasgos, nos podemos dar cuenta que la programación procedural implica inversión de control cuando hacemos nesting e invocamos alguna librería o algún método que nosotros definimos. Entonces, hay varios casos de la inversión de control.
De hecho, la inyección de dependencias, antes de tener ese nombre, se llamaba como un caso de inversión de control, y Martin Fowler dijo, no, esto está muy confuso, mejor le llamamos inyección de dependencias. Otro posible caso de inversión de control podría ser algo orientado a eventos, podría ser donde tengo el event loop que tiene como el control y va asignando recursos en función de los eventos, podría ser también un callback, es decir, hay varios ejemplos. En este caso, el que estamos discutiendo es el de inyección de dependencias. Por ejemplo, en Android tengo el framework, que es el que tiene el control, y en determinado momento se puede este control asignar a una aplicación desarrollada por un tercero. Y para eso existe un ciclo de vida claramente definido. Específicamente en Android, esto va vinculado ya sea con una actividad o con un servicio, pero tengo muy claro cómo va a ser esa asignación de control. Otro concepto importante de discutir aquí es la inversión de dependencias. Noten que los nombres son muy similares y por eso hay que ser cuidadosos. La inversión de dependencias es un principio que forma parte de Solid. Estos principios que en programación orientada a objetos buscan que desarrollemos aplicaciones muy bien enfocadas y que cumplan con ciertas características para que el código sea de mejor calidad. Entonces, de estos principios, la D es de inversión de dependencias y no es un sinónimo de inyección de dependencias, sino más bien la inyección de dependencias nos ayuda a cumplir el principio de inversión de dependencias. ¿A qué se refiere entonces este principio? Resumido, se refiere a depender de abstracciones, no de detalles específicos de implementación. Y lo que busco es que el código no quede acoplado y que de forma clara pueda identificar las dependencias que existen. Si yo no cumplo este principio, es muy difícil hacer testing, que era más o menos lo que les mencionaba en el ejemplo de código anterior. Entonces, veamos en código cómo luce el principio de inversión de dependencias. Digamos que yo tengo un carrito de compras. Dentro del carrito de compras tengo un método de comprar que recibe lo que sea que voy a comprar y ahí estoy instanciando una base de datos sobre la cual tengo un método guardar. Eso tiene varios problemas, pero puntualmente me gustaría abordar que como estoy dependiendo de los detalles concretos de la implementación, si en algún momento voy a cambiar en dónde se va a guardar, en vez de una base de datos SQL quiero usar alguna otra cosa, tengo que venir a cambiar esto al carrito de compras y a donde sea que esté usando la base de datos. Eso es depender de detalles específicos. Y además, a pesar de que conceptualmente es fácil identificar que el carrito de compras va a depender de una base de datos o de algún lugar donde se vaya a almacenar esto, dentro del código no es obvio, es decir, no se nota que el carrito de compras depende de la base de datos. Entonces tengo ahí un par de problemas y para corregirlo, en vez de depender de lo específico, vamos a depender de una abstracción. Entonces vamos a crear una interfaz nueva que le llamamos almacenamiento persistente, tiene el método para guardar los datos y entonces ahora nuestra base de datos va a implementar esta interfaz y si en el futuro yo quiero usar alguna otra cosa, simplemente implemento esta interfaz y dentro del carrito de compras lo que voy a tener es la interfaz, la abstracción. Adicional a eso, si se dan cuenta, ahora en el constructor estoy inyectando la dependencia de este almacenamiento. Esto me permite identificar claramente de qué depende el carrito de compras, pero además depender de una abstracción. Es decir, la inversión de dependencias es la abstracción y la inyección de dependencias me permite identificar cuáles son estas dependencias y que se cumpla el principio. Es importante tener en mente estos tres conceptos que están vinculados, pero que no son sinónimos. Ok. Regresamos a inyección de dependencias. Quisiera que platiquemos un poco de cómo se implementa esto en Android. Hay diferentes formas de hacerlo y probablemente una de las bibliotecas más comunes se llama Dagger. Dagger fue implementado por el equipo de Square. Vieron cómo funcionaba Juice, que era como el estándar en aquel entonces. Vieron que el desempeño no era bueno. Dijeron, vamos a hacer algo mejor. Hicieron Dagger. Ahora existe Dagger 2, que este es implementado en conjunto con Google.
El nombre Dagger viene de gráfico acíclico dirigido en inglés, y eso es lo que tenemos cuando se construyen las dependencias. Vamos a tener un grafo. Si recuerdan, les había mencionado que podíamos ver los objetos como que fueran servicios y se creaban vínculos entre ellos. Entonces vamos a tener este grafo, pero que va a ser acíclico. Es decir, tengo que llegar a un punto en donde alguien provee la dependencia que estoy buscando. Vamos a trabajar este ejemplo con Dagger 2. Las diferencias entre Dagger 1 y Dagger 2 son sobre todo a nivel de cómo funcionan internamente. Dagger 1 utiliza mucho Java Reflection, que tiende a ser muy útil a la hora de modificar cosas en runtime, pero la legibilidad del código es complicada. Entonces, el código generado por la biblioteca no era legible. Mejoraron en desempeño. Ambos están basados en anotaciones. Y si alguien ha trabajado ya con Dagger y quiere migrar a Dagger 2, probablemente donde más cambios van a tener que hacer es en la forma en que se construye el grafo, porque se trabaja ligeramente diferente. Entonces, para trabajar con Dagger 2 tenemos que trabajar con dos componentes principales. Uno, el módulo, que este es el que provee las dependencias, y otro, un componente en donde vamos a exponer la forma en que se inyectan las dependencias. Este componente es el que crea un vínculo entre los módulos que proveen las dependencias y la inyección o el target, el objetivo de la inyección como tal. En Dagger, esto se trabajaba con un object graph. Ahora trabajamos con un componente. Entonces, veamos en código cómo luce esto. Primero vamos a construir el componente. Puedo identificar, si yo quiero, que alguno de todos los módulos de mi aplicación sean un singleton. Y tanto Dagger como Dagger 2 están basados en anotaciones. Entonces, por eso pueden notar aquí que tengo una anotación de singleton y otra anotación donde coloco la definición del componente. En esa definición especifico cuáles son los módulos que van a interactuar con el componente. En este caso tengo únicamente uno. Lo que voy a hacer con este ejemplo es inyectar un objeto de Share Preferences disponible para la actividad. Entonces, por eso el target es una actividad. Puedo inyectar un fragmento, puedo inyectar otra actividad, puedo inyectar bibliotecas, etc. En este caso del ejemplo, me interesa inyectar Share Preferences. Si no han trabajado con Android, lo que hace esto es un almacenamiento persistente muy simple de forma de diccionario, key value, y se usa bastante para data que no requiere una estructura, que eso debería ir a una base de datos. Entonces, defino mi componente y aquí tengo dos formas de especificar cómo va a ser la inyección. Una, con un método que siempre se va a llamar inject y va a tener el tipo de retorno void, y como parámetro va a recibir cuál es el objetivo de esa inyección. Como yo quiero inyectarlo en una actividad, eso es lo que coloco aquí. Podría también hacerlo de forma específica con un método que me devuelve lo que sea que quiero inyectar. Se los muestro en un par de slides. Por el momento, enfoquémonos en esto. Entonces, cosas importantes, puedo definir si quiero que sea un singleton o no. Puedo definir cuáles son los módulos que van a estar interactuando con este componente y así construyo el grafo y defino cuál es el objetivo de mi inyección. Este método inject lo voy a llamar más adelante sobre el componente y va a realizar la inyección. Ahora vamos con la otra parte, con el módulo que es el que provee lo que voy a inyectar. Les había comentado que quiero inyectar el objeto de Share Preferences. Entonces, aquí escribo un método que es el que lo provee y devuelvo ese objeto. Por eso tiene la notación de provides y además, como quiero únicamente una instancia, tiene la notación de singleton. Ahora, este objeto necesita un contexto para poder ser creado. Entonces, ese contexto lo tengo que recibir de algún lado. Mi módulo lo va a recibir en el constructor y lo voy a asignar a una variable local para poderlo utilizar en el método en el que estoy proveyendo el objeto que me interesa. Esto quiere decir que donde sea que construya el módulo, tengo que enviarle como un parámetro una instancia de la application class. Entonces, una vez ya definí el componente y el módulo, puedo pasar a la configuración, digamos, que es donde voy a tener una application class
Aquí voy a obtener este componente haciendo uso de una clase que se llama Dagger Application Component. Esta es una clase generada en base al nombre que yo le coloqué. Dagger va siempre y luego viene el nombre que le coloqué. Uso un método builder, le especifico el módulo de application. Noten que en el constructor le estoy enviando como parámetro una application class, es una referencia a this, y luego lo construyo. Así como lo estoy construyendo, voy a necesitar también un getter, un método que me lo provea en donde lo necesito. Es este método que está por aquí. Ahora, ¿dónde lo voy a usar? ¿Dónde está la inyección? Va a ir en una activity. Entonces, tengo aquí mi main activity y hay un par de cosas importantes a notar. La primera es, tengo definido aquí share preferences, el objeto que voy a inyectar, y una anotación de inject. Con eso estoy indicando que este objeto va a ser inyectado en esta clase. Y luego tengo el application class, que es la primera línea. Sobre ese obtengo el componente y luego llamo a la inyección. Si recuerdan, cuando definimos el componente, definimos un método inject que recibía como target, como parámetro, el objetivo de la inyección, que en este caso era el main activity. Por eso es que le estoy enviando un parámetro this en esta llamada. De forma alternativa, si yo no quiero invocarlo de esta manera, podría cambiar el componente y colocar un método get con el nombre que quiera y el objeto que voy a devolver sin parámetro. Entonces, al invocarlo, mando a llamar este método get, pero ahora debo asignarlo y ya no tengo la notación de inject. Son dos formas diferentes de trabajarlo. De cualquier forma, una vez ya realicé la inyección, voy a tener disponible mi objeto y voy a poder trabajar con él sin ningún problema. Entonces, en términos generales, esa es la inyección de dependencias. Les pongo por aquí en la presentación algunos enlaces que les pueden ser útiles. Por alguna razón, quien empezó con Dagger creo que era fanático del café y el ejemplo clásico requiere saber un poquito de cómo funciona un termosifón, un calentador de café, etcétera. Honestamente no lo entendí mucho, por eso hice este ejemplo con Share Preferences. En estos links se encuentran variedad de ejemplos. Creo que tienen que conocer de qué se trata la inyección de dependencias, formarse un concepto y luego decidir, ¿es para mí o no? E independiente de qué plataforma estemos usando, vale mucho la pena conocerlo. Los invito a que exploren un poquito más el concepto y básicamente eso sería lo que les quería compartir.